Muy bien. Hola, buenas tardes. Empezamos la tercera reunión de nuestras conversaciones y polémicas culturales, que hemos hoy titulado con las palabras comunismo y versus libertad, o comunismo versus liberalismo. Quiero decir que, con motivo de las últimas elecciones autonómicas que se celebraron en Madrid, por los candidatos conservadores se utilizó el lema comunismo o libertad, o también se utilizó socialismo o libertad, que en realidad se podría reconducir a las expresiones o a la antítesis entre comunismo y liberalismo, que es el título que se propone hoy para nuestra conversación. La verdad es que se hace un uso bastante retórico de estas palabras con una fortísima carga ideológica para una audiencia masiva, tratando de suscitar en muchas personas las emociones más elementales que se puedan pensar de carácter negativo frente a aquello que se considera lo más indeseable o abominable desde un punto de vista político. Quien utiliza la palabra comunista se refiere a como lo más indeseable desde un punto de vista liberal o conservador, mientras que el que utiliza la palabra libertad a secas también parece que da la sensación de que se está refiriendo a la peor cosa que pueda pensar desde un punto de vista socialista o comunista. Se trata de una gran simplificación que los políticos actúan como vienen actuando en muchas ocasiones las religiones, tratando de separar de una manera elemental, de una manera primitiva, entre ellos y nosotros, o entre buenos y malos, o entre amigos y enemigos, sin permitir el más leve matiz emocional a todas estas cosas. Se producen así, se da preeminencia a la crítica negativa del contrario, a resaltar sus defectos sin aportar soluciones verdaderamente constructivas y siempre fuera de la más elemental racionalidad. Un momento. Por lo tanto, podría ser conveniente examinar todas estas cuestiones de una perspectiva racional, más filosófica, que no sea tan simplificadora y muchas veces mixtificadora, y que dé a cada uno de estos conceptos una significación más elaborada. Por ejemplo, cuando el liberalismo se refiere a la libertad sin más, a la libertad a secas, enfatiza el hecho de que toda persona puede hacer con libertad lo que le venga en gana, cualquier actividad que le interese, que elija el tipo de vida que le convenga, el centro de estudios o el modelo sanitario libremente, sin mayores restricciones ni mayores condicionamientos. Porque entienden que el exceso de burocracia o el exceso de intervencionismo público puede limitar esa libertad. De esa manera se acoge un concepto de libertad individual como atributo de cada ser humano para autodeterminarse y decidir lo que en cada momento le conviene. Pero hay otro concepto de libertad que no es tan individualista frente a esto, y este es uno de los temas que podríamos hablar de alguna manera, que enfoca la libertad desde un punto de vista más social, en el cual la libertad sin igualdad, si no hablamos de una igual libertad entre todas las personas, pues esa libertad deja de ser real y es la libertad de los más beneficiados socialmente frente a todos aquellos que por sus condiciones económicas y sociales no pueden desarrollar el ejercicio de su libertad de una manera tan parecida a las de los que se encuentran en esa mejor posición económica. Entonces, desde el punto de vista menos conservador, la libertad solamente podría entenderse siempre y cuando todas las personas tengan la posibilidad de ejercitar esa libertad sin ningún tipo de condicionamiento o de limitación. Por tanto, tenemos una libertad a secas, que sería la propia de los conservadores, frente a una libertad igualitaria, una libertad basada en la idea de igualdad, que permita que esa libertad pueda ser ejercitada sin restricciones por todo el mundo. Esto es, al fin y al cabo, lo que se estableció en la Declaración de los Derechos Humanos, siguiendo a John Stuart Mill,
cuando se dice que la libertad consiste en poder hacer a todo aquello que se quiera y que no cause perjuicio a los demás. Por lo tanto, el ejercicio de los derechos de cada persona no tiene más límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de esos mismos derechos. Por tanto, hay dos conceptos de libertad. Por otro lado, tendríamos que enfocar el tema del comunismo o el tema del socialismo, entendido en estos términos tan simples como se mantienen. Quizá Chris podría enfocar sus puntos de vista y centrar algunas ideas sobre la palabra del comunismo que se emplea en esta alternativa. ¿No te parece, Chris? Sí. Pues quiero decir algo acerca del problema desde tres puntos de vista. Uno es el punto de vista de la retórica, el segundo desde el punto de vista de la filosofía y dimensión tercera es política cultural. Pues desde el punto de vista de retórica, especialmente cuando se participa en algo que se llama los medios sociales de varios tipos. A mí me parece que el vocabulario que se utiliza en estos medios sociales ocupa un espacio especial, especialmente en lo que se refiere a millones de participantes que tienen, yo no sé, 20 años, 25 años, quizá 30 años. Eso es muy distinta manera de comprender cosas. Y el vocabulario que se utiliza debe ser, desgraciadamente, debe ser muy radical, porque el vocabulario radical es muy, no sé, esencial para funcionar o funcionamiento de los medios sociales. A mí me parece que el modelo empresarial de los medios sociales es la polarización o yo no sé, las palabras, las frases agresivas, ¿no? Que ellos funcionan cada vez más. Pues comunismo o palabras, o nazismo, o odio, el discurso de odio, etcétera, son los fenómenos que tienen, a mí me parece, otro sentido en los medios sociales. Y eso es un poco, eso es otra cosa cuando estamos hablando entre, yo no sé, especialistas de la generación de, yo no sé, profesores, por ejemplo, que tienen 40 años, 50 años, 60 años. Y eso es una cosa, ¿no? En lo que se refiere a la perspectiva filosófica, podemos decir que tenemos muchos aspectos del problema, ¿no? Pero quizá, yo no sé si fundamental, pero muy importante es el conflicto entre el liberalismo democrático que dice o que propone la igualdad de las oportunidades para, si es posible, todos, pero si no, a la mayoría de la población, y la tendencia que, según mi opinión, es una tendencia que dice o propone la igualdad de los resultados. Quizá importante también es que la idea del liberalismo clásico o liberalismo democrático supone que jerarquía social o varios tipos de jerarquías sociales son los fenómenos naturales. Mientras que estas tendencias comunistas socialistas dicen, o igualitarias dicen, que es posible reducir las diferencias entre la gente que ocupan varios estratos, ¿no?, en la jerarquía social. Y no sé, me parece que eso es lo más importante aquí.
Si la libertad significa acceso a los bienes fundamentales y el resultado o objetivo depende del talento, de la energía, de la dedicación, de la suerte quizá, y de varios factores sociales que una persona o un grupo de personas puede obtener, o lo más importante es la estructura institucional. Lo que, yo no sé, neomarxistas o marxistas, ¿no?, dicen que cuando cambiamos o modificamos la estructura institucional, vamos a tener acceso de varios segmentos de la población a los bienes. Pues vale la pena modificar la estructura institucional, porque cuando lo hacemos, el resultado será que varios grupos, por ejemplo, minoritarios, pueden tener acceso mejor a los bienes, a las oportunidades, etc. Y la tercera dimensión es político-cultural. Yo no tengo un mejor título por eso, pero quiero decir que, por supuesto, estoy hablando como una persona que vivió durante sus primeros 25 años en la Polonia soviética. Por supuesto, eso es mi perspectiva más fundamental. Y eso es mi experiencia existencial, ¿no? El comunismo. ¿Qué funciona el comunismo? Que en algún punto de la vida, comunismo o socialismo necesitaba a los soldados con las armas para mantener el sistema. Y el discurso, por supuesto, todo el tiempo el discurso egalitario funcionaba muy bien, ¿no? Pero eso significaba solamente que los campesinos obreros, ¿no?, son eso es, yo no sé, eso es la población o el pueblo, eso es el pueblo, y el resto son los elementos no tan importantes, ¿no? Pues tuvimos la narración de igualdad, pero la realidad fue llena de exclusividad, ¿no? Y pues, en mi opinión, pues yo no comprendo muchísimo, ¿no?, acerca de lo que tiene lugar en los países occidentales, como los Estados Unidos o los países anglosajones. Yo no sé si en España, pero en países anglosajones ahora, porque parece que estos elementos de la política socialista funcionan cada vez más en Gran Bretaña, los Estados Unidos, Canadá, Australia. Y yo no sé, estoy observando eso con curiosidad, pero al mismo tiempo no puedo olvidar mi experiencia y la experiencia de mi generación, y quizá eso es, yo no sé, quizá por eso yo no puedo participar de manera neutral en este tipo de discusiones, pero no tengo los ejemplos del funcionamiento de esas ideas en el mundo contemporáneo, porque mucha gente dice varias cosas acerca de la justicia social, etcétera, pero ¿en qué países tenemos la realización de esos ideales, ¿no? Y cuando se dice en los países nórdicos, yo no sé, según lo que yo conozco, los países nórdicos no son los países comunistas, no son los países socialistas. Pues si no los países nórdicos, yo no sé qué países son los ejemplos de la realización real de la justicia social según de modelo socialista, comunista, yo no sé. Pues eso es. Quería yo completar un poco lo que ha dicho Chris, que cuando estamos haciendo la contraposición entre comunismo y libertad o comunismo y liberalismo,
El concepto de comunismo podríamos interpretarlo en un doble sentido. Un primer sentido que sería el que asociaría la palabra comunismo a ciertas dictaduras que existen claramente en nuestro mundo, como estamos pensando pues, desde Corea del Norte hasta Venezuela, Cuba y otros más países que pudiéramos pensar. Pero por otro lado, también la palabra comunismo, en esta contraposición frente al liberalismo, a la libertad, también se puede entender como el comunismo que se ha insertado dentro de las democracias occidentales como una manera de tratar de llevar a cabo algunas de las ideas propias del comunismo y del igualitarismo, promoviendo ciertas leyes o ciertos movimientos legislativos en los cuales se trata de potenciar la igualdad de las personas. Esta es quizá la idea propia del comunismo cuando Chris se refería a que, así como el liberalismo promociona o promueve la igualdad de oportunidades, el comunismo lo que trata es de promover la igualdad de oportunidades en la medida en que se disipan o eliminan aquellos obstáculos sociales que imposibilitan a ciertas capas más desfavorecidas de alcanzar los objetivos de igualación, la cultura, la posibilidad de obtener educación, títulos universitarios, de poder adquirir ciertos trabajos. Todo esto lo promovería el comunismo para tratar de que todas las personas lleguen a conseguir los mismos objetivos sin ningún tipo de restricción ni de limitación. En ese sentido, la igualdad de oportunidades que promueven las ideas comunistas serían las de conseguir que todos estén en la misma posición de salida y de llegada, sin exigirles cuentas, simplemente ofreciéndoles estas posibilidades. Sin embargo, quizá las ideas liberales lo que tienden es a dar esas mismas oportunidades, pero exigiendo a cambio un control, una manera de revisión de que el tiempo y el dinero que se les ha dado a estas personas lo están empleando adecuadamente y con la condición de que si no lo emplean en la manera de vida, se les va a suprimir esas ayudas o esos controles que se les daban. Esta sería un poco la diferencia quizá que pudiéramos también encontrar en los comunismos que se insertan dentro de las sociedades occidentales. Por tanto, y terminando, diría que la idea del liberalismo o de la libertad tiende a promover la idea de la libertad a secas, no una libertad igualitaria, mientras que las ideas comunistas lo que trata es de promover, por el contrario, una libertad no despegada, siempre unida a la idea de igualdad. Por tanto, cuando se ha utilizado esta antítesis, lo que se ha hecho es hacer una simplificación, una elementalización, una primitivización de las palabras para mover las emociones de las personas sin tratar de racionalizar los conceptos. Yo con esto creo que está ya expuesto, salvo que Chris quiera añadir alguna cosa más y pasaríamos al debate. Sí, quiero decir que la modificación de algunos puntos dentro del sistema político, eso no significa necesariamente el comunismo, socialismo, porque la democracia, liberalismo democrático lo hace también. Pero según el neomarxismo ahora, ¿no? Cuando tenemos, no solamente en la retórica, sino en la realidad, la realización de este proyecto de la división de la sociedad entre los opresores y las víctimas. Y a mí me parece, eso es muy característico. Los opresores, por ejemplo, en el mundo anglosajón, eso es una tendencia. Cuando se oye lo que tiene lugar en Australia, Gran Bretaña, que se dice claramente cada vez más que los opresores son los blancos hombres, quizá cristianos, son opresores, y las víctimas son los demás. Y ahora la revolución es necesaria para reestructurar el mundo de las instituciones de estos opresores, ¿no? Para mí eso es algo que es neomarxismo en la realización de un proyecto social de manera muy profunda, ¿no? Y tenemos varios aspectos de eso, especialmente en el mundo anglosajón. Muy bien.
Pues entonces, si os parece, alguno quiere tomar la palabra, pues seguiremos con el debate. ¿Hay alguien que quiera decir alguna cosa? Luis, no tienes la voz, no se te oye la voz. Sí. Ahora. Gracias. Sí, yo tengo muchas, pero como no quiero hacerlo todo seguido, voy a tirar así sobre la mesa algunas cuestiones fundamentales. Una es de lenguaje. Comunismo es una idea, comunismo me refiero en la literatura, es una idea utópica y cualquiera que haya leído algo sobre comunismo sabe que sería una etapa de una sociedad futura en el quien lo propone, que es Marx, habrían que pasar muchas cosas antes de llegar al comunismo. Y una de ellas es pasar por unas etapas de socialismos, progresivos, etc. De hecho, ese es el gran fracaso teórico del marxismo, que justamente los escalones intermedios no han llevado a nada ni que se le acerque. De manera que para mí hablar de comunismo es como hablar de cristianismo. ¿Yo de qué cristianismo hablo? ¿Del Evangelio de Cristo o me voy a la Inquisición, a las guerras de millones de muertos, a los papas corruptos, Borgia? Es que eso no sería serio. Nadie aceptaría serio hoy que al hablar de cristianismo digamos es que los cristianos han hecho todas estas cosas mal. Porque todas esas cosas mal contradicen absolutamente el mensaje cristiano. Lo contradicen de manera fragante. Igual que la vida de las cúpulas. Pero tengo unas monjas que mueren en África haciendo bien, tengo unas monjas en los hospitales, tengo unos franciscanos. Entonces, en el escalón intermedio, que es el socialismo real, tan socialismo real es el nórdico como el soviético. Yo no puedo aceptar que se me diga, es que el soviético es el socialismo real, pero no, la socialdemocracia alemana, esa no es socialismo real. ¿Por qué no? O sea, puedo no llevar razón, pero quiero que me lo explique alguien, porque es lo mismo que porque si no, no es serio, no es serio. Lo malo del marxismo es que parte de su teoría ha fracasado, de la teoría original. Lo segundo es que ya tenemos experiencia humana para saber que entre lo que decimos los humanos, sea político, sea religioso, sea lo que sea, ya tenemos varios siglos de saber que entre lo que decimos y lo que hacemos aparecen quienes toman el poder y lo toman siempre y oprimen al resto. O sea, usan la poesía, usan la filosofía, usan la ciencia. La ciencia es neutral, pero la tecnología no es neutral. Y los poderes que toman el poder siempre lo que hacen es oprimir al resto. Entonces, este es nuestro problema, yo creo, hoy en el siglo XXI verdaderamente nuevo. Pasar un poco de los ismos y pasar un poco de pensar que nuestro problema es elegir entre liberalismo y comunismo. Nuestro problema es analizar con seriedad el mundo hasta ahora. Yo creo que son ideologías del XIX que no valen para el siglo XXI. O sea, para mí el esfuerzo filosófico sería, vamos a repensarlo todo un poco con seriedad y cinismos. Esa sería mi moderación. Lo otro sería decir, respecto a lo que ha dicho ahora Cris último, y con eso acabaría, que la tendencia que es verdad que se distingue en el mundo y la academia, las universidades lo tienen muy detectado, es lo que hemos llamado populismo aquí, que es que la contradicción ahora no son las clases sociales que dijo Marx o que dice la teología de la liberación. Ahora la contradicción es opresores y oprimidos. Y cada uno le da por donde le da. Puede ser feminismo, puede ser lo que queráis, pero la teorización simplista es que el mundo tiene opresores y oprimidos. Y la tercera cuestión la tomo de Mayor Zaragoza. Mayor Zaragoza decía, con su manera de buen hombre, decía, es que nunca ha habido igualdad, libertad y fraternidad. En unos ha habido libertad sin igualdad, decía él, en otros ha habido igualdad sin libertad, en otros ha habido libertad pero sin fraternidad. Bueno, y hacía todas las mezclas, y va poniendo los ejemplos de lo que había ocurrido. Yo sigo pensando que el proyecto ilustrado son esos tres conceptos y acabaría diciendo, la libertad no puede ser libertades personales sin límites. Tendrá que haber límites para que yo no ofenda a otro. La fraternidad me parece un concepto que ha ido hacia solidaridad, pero yo creo que es el que mejor ha ido, pero sigue estando flojito. Y la igualdad, hoy me resulta hiriente que se confunda sistemáticamente con igualitarismo. La igualdad no es igualitarismo, es igualdad de oportunidades, no es que seamos iguales. Qué horror si fuéramos todos iguales. Lo que tenemos que ser es iguales en oportunidades. Y personas como yo y como alguno de la tertulia que un día dijo, pues yo era hijo de un portero y yo era hijo de una persona analfabeta,
Pues yo, claro que también, como Chris, tengo una experiencia vital que dice que soy partidario de las reformas institucionales que propugnan esos cambios de niveles sociales y esa integración de los elementos sociales de partida, que son desiguales. De partida son desiguales. Y de momento es suficiente. Muchas gracias. Evaristo y luego Javier. No te has dado, Javier. Evaristo, no te has dado. No. No, seguimos sin. Abajo a la izquierda. Ahora, ya está. Ahora. Digo que serios estamos. Dos que habéis hablado, o tres, habéis hablado de opresores y víctimas. Y yo lo hago más sencillo. No hay nadie que va arriba del caballo que se baje del caballo voluntariamente. Esto desde que el mundo es mundo. Sea, si el liberalismo es la libertad, por la libertad, no se bajará nunca del caballo. Entonces yo creo que el mundo va mejorando cuando hay unos que empujan un poco y poco a poco se crean, por ejemplo, los derechos humanos, se crea la ONU. Y luego resulta que después de crear la ONU, pues la gente no le hace caso a los que dice la ONU y decimos que somos demócratas y no hacemos caso a las resoluciones de las Naciones Unidas, según nos va a cada uno. Por tanto, yo creo que cuando hablamos de los países nórdicos, de que los países nórdicos se semejan más a lo que nosotros los españoles queremos, es porque en los países nórdicos yo creo que no hay problema entre ser un poco más liberal, un poco más socialdemócrata, porque cuando hay muchos años de avances constantes, pues se necesita parar un poco para consolidar los avances, y eso es bueno para la gente. Luego, yo quería, Chris, a ver si tú me entiendes, pero yo tuve la suerte de encontrarme en Varsovia en un restaurante de mesa corrida, de esas mesas largas que te sentabas y al lado se sentaban otra gente. Y el que me tocaba a mi lado, que era un señor mayor que yo en aquel momento, me decía que si quería brindar con ellos, porque estaba muy contento. Su hijo había entrado a la universidad. Y yo no entendía que se brindara por entrar a la universidad. Y me contestó, es que en Polonia, en la universidad, es para los válidos, para los que aprueban. No es importante la cartera que tenga su padre. Entonces, pues algo bueno tienen unos sistemas y algo bueno tienen otros sistemas. Lo que sería para los moderados coger lo bueno de cada sistema e incorporarlo. Eso, en fin, el siguiente. Javier. Lo siguiente, ya. Vamos a ver, retomo el tema de la conferencia, comunismo o libertad, y me parece un reduccionismo verbal y desde luego un dilema falso. Igual que es falso el que por los partidos de izquierda, para entendernos, decían fascismo o democracia. Es decir, ni el triunfo de las fuerzas de la derecha hace peligrar la democracia, ni el hipotético triunfo de las fuerzas de izquierda haría peligrar la libertad. Dicho esto, ¿qué estamos hablando de libertad? Me gustaría decir algo sobre el liberalismo político y sobre el socialismo, más que sobre el comunismo, porque aquí en España no se plantea el término de comunismo. Se planteó en la guerra civil sí, aquí no. Bueno, el liberalismo es un movimiento político que arranca, como no saben, Locke, Benjamin Constant, etc. Y las ideas principales eran propiedad privada, libertad política, no intervención estatal o intervención mínima. Bueno, y tenía al individuo como el eje, digamos. Distinto a él, y como una posición intermedia estaba lo que se llama el republicanismo, que como sabéis, tiene a David Rousseau, a Sandel, a McIntyre, etc. Y bueno, pone a lo social como elemento, digamos, más importante que lo individual. ¿Vale? Pero yo me gustaría hablar del liberalismo en términos morales, digamos, ¿no? Es decir, los liberales, la práctica liberal, ¿qué implica? La práctica liberal, no la práctica política liberal.
Bueno, pues ser de mentalidad abierta, ser tolerante, capaz de convivir en la ambigüedad y en la duda, participar en conversaciones como esta, en las que no se trata de ganar, sino de intercambiar opiniones. Todo eso me parece muy interesante. Y en ese sentido, cuando el adjetivo liberal coroleo un sustantivo como demócrata o como socialista, lo hace bueno. Si uno digo que es demócrata liberal o socialista liberal, para mí pinta mejor que si no lo digo. Ahora, hay conceptos como el comunismo o el fascismo que es difícil que se coroleen con ese adjetivo liberal. Un comunista estricto, no un comunista como estamos hablando ahora. Comunista estricto de Corea del Norte no puede ser liberal. Puede ser liberal. Y un fascista estricto, no como otros que dicen ahora, no puede ser liberal tampoco. Bueno, entonces ya voy a la otra parte, a lo que quería apuntar así de entrada. Bueno, hablamos de socialismo, más que de comunismo, creo yo. Y es verdad que se ha hablado del socialismo nórdico, que siempre parece que era un poco el Adalita, el Nortiguía, donde debíamos ir. Y es verdad que en la época, sobre todo, de Olof Palme, estamos hablando de los años 70, 80, ahora ya es un poco distinto, implantó los principios básicos del welfare state, o sea, del estado del bienestar. ¿Y cuál era, digamos, la característica principal del welfare state? Puesto el intento conseguir una sanidad universal, una educación universal. Pero ¿cómo se proveía eso? Pues se proveía con una fiscalidad progresiva importante. Es decir, la característica principal es una fiscalidad, desde luego, que si ahora se intentara implantar en España, bueno, se provocaría casi como una revolución. Es decir, pero la Constitución española, el artículo 31, da esa posibilidad. Lo quiero decir aquí. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Esa frase parece una tontería, esa frase legitima un sistema fiscal progresivo, que es lo que puede dar lugar a una forma, para entenderlo, de socialismo parecida a la nórdica. Por supuesto, manteniendo la libertad de mercado. Es decir, hay que mantener la libertad de mercado y hay que ir a algunas formas de intervencionismo estatal, vía la progresividad fiscal, que hace que se corrijan esas desigualdades. Voy a concluir. Son dos maneras, la liberal política y la socialista democrática, de gestionar lo público, y ambas son plenamente válidas desde el punto de vista. El elector es el que tiene que decidir. Punto. Solamente quería decir eso. ¿Alguien más anima? William. Sí. Hola, buenas tardes a todos. No, básicamente yo me gustaría aterrizar todo lo que venimos conversando, o digamos teorizando, en hechos y resultados, ¿no? Evidentemente, los países que pueden mostrar exitoso su política de gobierno, liberalismo, los conocemos casi todos. De hecho, llevamos algunos minutos hablando de los que aparentemente son más exitosos en su práctica, ¿no? Y también sabemos la historia de los que en la práctica del comunismo son absolutamente pesimistas, pesimistas no, desastrosos sus resultados. Sin embargo, yo quiero traer ahora aquí a la palestra el tema de China. El tema de China, que tiene 80 años funcionando su régimen de comunismo, digamos de la fundación de su partido comunista. Para nadie es un secreto que a lo largo de esos 80 años ha sido por lo menos de asombro para todos los que en ese régimen no creemos, ¿no? Cuando digo de asombro, digo digamos de desaprobación acerca de coartar las libertades de las personas a cambio del intervencionismo del Estado. Sin embargo, como lo que quiero introducir ahora es que lo que realmente vale son los resultados, yo no podría ser mezquino en decir que en este instante, 80 años más tarde, China muestra una salud, por así llamarla, de bienestar social a la mayoría o a la masa más importante de su población, nivelándola por arriba. Y no como habitualmente hemos visto en los regímenes comunistas, que es que te nivelamos, pero por abajo. Es decir, China, después de haber pasado este camino tortuoso de absoluta desaprobación del mundo occidental, hoy día puede exhibir resultados de una mejora importante en la masa social que compone su país, en la parte superior, digamos, socialmente hablando, tanto en lo educativo como en lo económico.
Entonces, para mí es una contradicción en este instante hablar del éxito de un estilo de gobierno o de otro, o hablar de liberalismo o hablar de comunismo, porque tengo resultados evidentemente contradictorios, porque puedo exhibir resultados positivos en ambas teorías. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Que yo haya nacido en un lado o en otro? Al final, ¿en qué consiste esta discusión que hoy día tenemos? Yo creo que consiste realmente en resultados. Y si a este ingrediente le agregamos el otro que guarda relación con las dictaduras de derecha, apaga y vámonos. Porque los países, entre ellos España, que han tenido y han sufrido una democracia de derecha, han podido tener un régimen inmediato de libertades y, digamos, de liberalismo, entre comillas, regular o más o menos bueno, fruto de la antesala, es decir, fruto de haber sufrido una dictadura de derecha acérrima. El mismo caso lo tiene y lo exhibe Chile, y puedo citar 5 países más que han sufrido una dictadura muy estricta de derecha, que a continuación han abierto espacios de democracia muy saludables. Entre ellos, por ejemplo, Venezuela. Cuando el último dictador que sostuvo Venezuela, no el que tiene actualmente, sino el que tuvo antes, llamado Marcos Pérez Jiménez, por espacio pequeño de 8 años, controló todo un país con la bota muy firme. Eso dio paso luego a 30 años de democracia muy fructífera. Entonces, vuelvo al punto que de alguna manera inicié cuando tomé la palabra. Aquí se trata, en mi opinión, es de resultados. ¿Cuáles son los resultados que puedo exhibir y con cuál me siento más cómodo y mejor? Eso es lo que quería decir por ahora. Muy bien. ¿Alguien más se anima a Ángel? Adelante. Date la palabra. Ángel, no se te oye. Date la palabra abajo a la izquierda. Ahora. Sí, hombre, yo creo que lo que está claro, siempre en este tipo de conferencias siempre se tiende a analizar polarizando los extremos, ¿no? Habla de pues, liberalismo, comunismo, libertad, encarcelamiento, pero al final de la corrida yo creo que todos estamos de acuerdo que lo que funciona un poco son los sistemas mixtos. Es decir, realmente, el otro día, cuando empezó la crisis, Trump, pues lo primero que hizo fue dar un dinero a todos los americanos para que pudieran seguir viviendo, cosa más socialista que eso. Es decir, que en principio luego los gobernantes administran lo que tienen como buenamente consideran, ¿no? Es decir, yo creo que el gran problema de los sistemas está en la corrupción de los sistemas, porque yo creo que el liberalismo inicialmente es muy bueno. Incluso, y el cristianismo. Lo que pasa es que, claro, el problema es que en manos de los hombres se acaba corrompiendo y bien los propios hombres pues que se corrompen ellos o las ideas, y entonces al final acaba produciéndose un desastre. Pero si realmente esos sistemas se llevaran de una manera razonable, pues seguramente saldrían adelante cualquiera de ellos. Me estaba acordando de los países nórdicos, con todo ese nivel de impuestos, pues realmente, por ejemplo, tienen tickets moderadores en la asistencia a los médicos, sobre todo en las urgencias. Es decir, que cualquier sistema que más o menos funcione, luego tiene sus sistemas moderadores, tienen acceso a todo el mundo, pero luego en algún momento tienes que hacer algún tipo de pago. Lo de Rusia, por ejemplo, eso de que no tengas que devolver, en plena vorágine del sistema ruso, te pagaba las carreras y en carreras universitarias a la gente de bajo nivel, pero luego tenían que dedicar no sé cuántos años al Estado. Cosa que luego generaba cierto encorsetamiento de la gente y a veces eso no lo llevaban bien, pero realmente sí que se hacía, eso tenían que devolver, esa información que habían estado, estaban obligados de alguna manera a devolverla, quizá demasiado, pero existía. Es decir, siempre esos mecanismos existen en todos los sistemas. El problema es cuando sobrepasas ciertos límites. Hoy me estaba acordando, sí, en Alemania fíjate, le estaba preguntando a Chris sobre el tema este de los controles que tienen en Alemania. En Alemania llevan prácticamente cerrados desde noviembre y sin embargo creo que en este momento está bastante criticado, pero se ha mantenido Merkel todo este tiempo sin grandes problemas, y incluso eso les ha hecho sentirse más protegidos. Y sin embargo, fíjate, en Madrid han hecho todo lo contrario. Es decir que realmente, y los dos son de alguna manera supuestamente de derechas, ¿no? Es decir, que luego cada uno aplica un poco y luego los pueblos responden un poco como les parece, ¿no? Que esa es otra cuestión. Bueno, pues y luego
Luego hay un tema de utilización de la terminología. A mí me hace gracia la terminología de conservador, cuando Rajoy, que se consideraba conservador y luego, sin embargo, negaba el cambio climático, ¿no? Y dices, hombre, yo creo que es algo que se utiliza al interés de cada uno de los gobernantes, y eso es lo que creo que se debería de evitar. Sí. ¿Alguien más? Yo veo que hay una idea que a mí al menos me ha gustado bastante en lo que habéis dicho. Es decir, porque el tema que habíamos sacado de conversación es la antítesis simplificadora que se hizo en las elecciones autonómicas de Madrid, entre comunismo y libertad, o entre socialismo y libertad, que a mí siempre que la decía me chirriaba, me sonaba a enfrentación. Se hablaba incluso, lo recuerdo perfectamente, de guerra civilismo, ¿no? Y es una confrontación que a mí me resulta en modo alguno admisible, porque es esencialmente conflictiva y no entra en el fondo de lo que uno y otro concepto significan. O sea, los dos anteriores que me han antecedido en el uso de la palabra, William y Ángel, os habéis referido a que habría que tratar de escoger aquello que de positivo o que de más positivo podemos encontrar en uno y en otro término, pero no establecer dos bloques estancos en los cuales se enfrenten uno con otro, sino que buscar aquellos aspectos que pueden ser utilizables en una democracia liberal que provenga del comunismo y también aquello que provenga del liberalismo. Yo creo que en muchos aspectos son perfectamente ensamblables o combinables cada uno de los dos aspectos. Cuando el comunismo está proponiendo que la igualdad de oportunidades sea lo más efectiva posible, o que la libertad no sea una libertad para qué, sino sea una libertad en el ámbito de la igualdad, yo creo que es algo positivo que nos ofrece el socialismo o el comunismo en general. Pero por otro lado, cuando está el liberalismo diciendo dejemos que emprenda la gente y que haga lo que considere más positivo con ciertos controles, yo creo que también es muy positivo. Es decir, que hay que siempre buscar, y en eso estaría de acuerdo con vosotros, en el que no hay que contraponer, como se hacía en las elecciones madrileñas, un concepto a otro concepto, sino que hay que ser más racional y tratar de unificar o de ensamblar esos dos conceptos. ¿Alguien más quería decir alguna cosa más? ¿Se le ocurre añadir alguna cosa más? Yo cuando se pueda, momento, pero Luis, sin prisa, sí. sin prisa. José Valiente, ¿y alguien más? Aquí hay más gente, José. Perdón, que no lo había visto, no lo había visto. Adelante, José. Date voz. Abajo a la izquierda, ahora. Vale. Bien, en principio, ¿me oís? ¿Hola? Sí, te oímos. Vale. En principio estoy muy de acuerdo, la última intervención de Carlos, en integrar las dos ideas. Son buenas en principio, los planteamientos a mí me parecen bien. El problema que veo yo es que en la historia no se han desarrollado bien. El problema de las cosas a veces es el desarrollo. Y a día de hoy lo veo como unos planos para ir por unas calles de este mundo que ya no existen. Estamos en otro mundo y no nos sirve ya ni el liberalismo ni nos sirve el comunismo. El liberalismo, pues la libertad de mercado, pues está propiciando pues la maximización de beneficios y la minimización de costes, salarios bajos, despidos, precarización. Pero claro, en un mundo actual, por las migraciones que hay, aunque ya no va a haber nunca más trabajo, estamos ya que está todo robotizado, la inteligencia artificial, el futuro ya está aquí. ¿Qué hacemos? ¿Quién paga esas pensiones? ¿Quién paga esas ayudas? La mochila austriaca. Tenemos que coger ideas del comunismo, pero también ese aumento de la deuda. ¿Cómo pagamos esa deuda? El futuro que se nos plantea es muy duro. En el tema médico existe la regeneración de todo ya, no sé, o jugamos camino de ello, la implantación de chips, superhombre más inteligente, pero realmente la gestión ya la están llevando la inteligencia artificial. La inteligencia de los países no. Y claro, aplicar ha cambiado todo. Ha cambiado todo lo que se planteaban cuando
cuando se empezó. Entonces, claro, quería introducir un poco esto, que el mundo va a ser otro, o es otro ya. ¿Cómo gestionar ese ocio de toda la gente? El liberalismo tenía una cosa buena, que es la motivación intrínseca de la gente, que es la buena, idear cosas, emprender. El comunismo, cuando estabas por ahí te decían, el Estado hace como que nos paga y nosotros hacemos como que trabajamos. Es decir, cuando la responsabilidad es grupal, no te implicas, no hay compromiso. Entonces, el avance de la civilización tiene que ser una integración de las dos cosas y una mejor gestión. Pero, claro, el liberalismo, el problema que tenemos, ¿quiénes son los actores? Los actores ya no son las personas ni los estados. Están los poderes, los entes, las personas fiscales o personas macro, o sea, sobrenacionales, que tiene cualquier consorcio, cualquier lobby tiene más poder que cualquier Estado. Tienen los paraísos fiscales, no están contribuyendo. La acumulación trae al derroche también. En fin, hay una serie de problemáticas y lo único que quería introducir es, como ha dicho William también, China. China ya se la ama de todo. Y los próximos años, es que, ¿qué hacemos? Ellos han introducido la libertad de mercado y la propiedad privada dentro de un comunismo antiguo. Y esa posibilidad les ha dado juego, pero claro, llevan unas directrices totalitarias y los derechos humanos son muy cuestionables. Entonces, claro, lo único que confío es que el ser humano sabrá salir de esto y sabrá superponerse a estas inteligencias artificiales que están gestionando ya el mundo. No sé, confío en que llegaremos a algo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quería alguien añadir alguna cosa más? ¿Enrique? Enrique, sí, adelante, Enrique. Date voz. Ya está. Bueno, mirad, yo creo que hemos hablado de muchas cosas, todas muy interesantes, y que se han puesto los puntos fundamentales de muchas ideas, pero yo creo que también hemos utilizado, o hemos caído más bien que utilizado, en un cierto confusionismo de conceptos que conviene aclarar. Por ejemplo, cuando se está hablando de que si el comunismo tiene cosas buenas, que si el liberalismo también las tiene, que lo mejor sería mezclar lo bueno de uno de lo otro, esto es un poco confuso, porque no olvidemos que la ideología liberal crea una estructura de Estado que es propia para ella, y el comunismo también crea unas estructuras de Estado que son las propias de él. El grado de eficacia que tenga cada uno, eso lo vamos a dejar para ahora después, pero no podemos pensar que este año vamos a intentar ser comunistas, el año que viene somos liberales, vamos a comparar que... No, eso no funciona así. Es decir, no se puede pasar de un Estado liberal a un Estado comunista y probar el año siguiente a el que más nos haya gustado o mezclar los dos, no, porque no es así la cosa. Un Estado comunista necesita, y eso está ya escrito y ha sucedido, necesita unas estructuras propias y una evolución hacia ese Estado. Eso ya lo marcó Marx claramente. Lo único que pasa es que no me acuerdo quién, pero alguien ha comentado de que algo así, o lo he entendido yo así, que no se llegó al comunismo, a la sociedad comunista, de una manera adecuada. Bueno, claro, es que ocurrió una cosa. Sabéis que Marx defendía una sociedad comunista en la que se llegara a la dictadura del proletariado como primera etapa organizadora, y luego ya, después de eso, todo iría bien. Pero el asunto es que él pensaba que era una sociedad que ineludiblemente tenía que llegar al comunismo, porque lo lleva la génesis histórico-social de las estructuras de los países, de las sociedades, llevarían a ello.
Ahora, que tú le podías ayudar, pero que eso era algo ineludible. Pero luego llegó, y entonces, bueno, y una cosa importante, y que entonces él consideraba que los países que tenían un desarrollo capitalista bueno, ya grande, como eran los occidentales, eran los que iban a llegar primero. ¿Pero qué sucedió? Pues sucedió que luego apareció Lenin a principios del siglo XX y aprovechando las situaciones de Rusia en la Primera Guerra Mundial, que fueron desastrosas, reelaboró la ideología marxista. Y esa reelaboración consistió en que él no consideró que fuera necesario ni preciso que fueran los países más desarrollados en el capitalismo los que llegaran primero, que se podía ir directamente, y entonces pues eso es lo que se llama marxismo-leninismo. Y efectivamente desde una estructura prácticamente feudal que existía todavía en Rusia, pasó a una sociedad en la que se dice que se instauró la dictadura del proletariado y la sociedad socialista. O sea que no es cuestión, lo de los sistemas mixtos, lo de sistema mixto se ha aceptado más en los países capitalistas como que el Estado controle una parte de la economía, y eso lo hacen prácticamente casi la mitad de la economía, lo controlan los estados de economía liberal occidentales, porque controlan sectores muy importantes como la educación, la sanidad, muchas veces la electricidad, a veces los transportes, y prácticamente se está en el 50%. Eso como entendiéndolo como economía mixta, pero no creamos que un comunismo puede introducir una serie de elementos liberales, porque no. El caso de China, que ha sacado William, es un poco distinto. China, su comunismo fracasó igual que el de todos, exactamente igual que el de todos, y llevó a mucha gente al hambre y a la muerte, hasta que a alguien se le ocurrió el introducir una progresiva, lenta pero progresiva privatización de la economía. Y ahí es cuando empezaron a ir bien. Y lo han hecho conservando un poder totalmente tiránico y dictatorial. Ahora bien, ¿qué pienso? Pues que pueden pasar los años que sea mientras la gente se vaya beneficiando, pero al final esa estructura política tendrá que caer, creo yo, porque no es posible que la gente se deje dominar, se deje tiranizar dentro de un sistema de economía privada en el que la gente ya funciona más o menos bien. Otra cosa distinta es que esa especie de imperialismo, neoimperialismo colonial que está utilizando China, enviando a sus muchos ciudadanos por ahí en el mundo, que los pueda ayudar, pueda facilitar todo eso, pero al final la estructura política tendrá que caer también, y lo que llevan, a mi juicio, es camino de una sociedad liberal. Por otro lado, yo creo que en el ser humano nada es perfecto. Es decir, si estamos pensando, es normal, los seres humanos pensamos así, que podemos construir una sociedad perfecta en la que todo sea justicia, en la que todo sea igualdad, nos vamos a equivocar. Hay que elegir la estructura que nos parece de Estado, porque estoy hablando de estructuras de Estado. Esto no, o creas un Estado o creas otro. Bien, una vez elegido uno, lo único que se podrá ir haciendo es, viendo los defectos que surgen, viendo los problemas que salen, ir controlando qué es lo que se está haciendo más o menos bien en unos sitios mejor que en otros, con los países occidentales. Y no se puede aspirar más que a esa especie de progresiva. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que contamos también, y muchas veces no contamos con ello, con la condición humana. ¿Qué es la condición humana? La condición humana es el egoísmo que todos llevamos dentro, que en cuanto adquirimos un poco de poder, procuramos utilizarlo de una manera, pues digamos, no correcta, no justa. Procuramos aprovecharnos de ello. Y el poderoso, el fuerte, trata de sacar más ventaja de la que tiene, aunque tenga que pisarle la cabeza a los demás. Esto no hay más remedio que dejarlo en brazos del Estado, bueno, presionando a los ciudadanos, claro, pero en brazos del Estado para que lo controle. Yo
desde luego a mí me parece que el comunismo es algo que está totalmente fracasado, que incluso los países que tenían, occidentales, que tenían partidos comunistas fuertes, como eran Francia, como era Italia, incluso España, que lo tenía más flojito, pero ya no hablan de llegar a una sociedad comunista, no lo hablan, solamente algún ideólogo poco avisado, pero no va por ahí el camino. Entonces, lo que ocurre es que hay que tener también una aceptación de que hay que ir corrigiendo y no dejando que el egoísmo haga que alguien parasite una sociedad. Y es difícil porque, como habéis dicho antes, hay empresas, hay lobbies que llegan a ser a veces más fuertes que el Estado y es difícil controlarlos. Yo creo que lo que habría es que colaborar entre estructuras de Estado liberales para lograr impedir esos dominios de lobbies. Me he querido hacer un pequeño resumen, no sé con qué acierto. Por eso, quizá la utilización de la palabra comunismo en esa confrontación de palabras que se hizo en aquellas elecciones, pues quizá podríamos llegar fácilmente a la conclusión de que no fue muy acertado, ¿no? Porque no sé es que se avecinaba el comunismo en España. Lo que se avecinaba es quizá la implantación de algunas ideas comunistas dentro de una democracia. Así es como yo al menos creo que debe de ser entendido, pero no con la idea del que venía el lobo o que venía el ogro comunista a imponerse en España. Es que esos planteamientos tan simplistas no conducen a nada bueno y solamente conducen a enfrentamientos emocionales. ¿Alguien más? Son fórmulas de propaganda. Ya, sí. No hay que hacerles tanto caso, no hay que creérselo. No hay que hacer caso, pero mucha gente sí que se las cree. Mucha gente que no razona mucho sobre el tema sí que se la cree. Por eso creímos conveniente, Cris y yo, el sacar este tema a colación, a debate, porque es una manera de poner cada cosa en su sitio. Evaristo, tenías la palabra. Venga, 3 pinceladas. Primero, estamos hablando de China, que lleva 80 años de Partido Comunista y la historia de China son de más de 4.000 años. O sea, somos cortos para analizar. Segundo, estamos hablando de los imperialismos coloniales y todos los imperialismos coloniales que nosotros hemos estudiado, todos han caído. Todos. Y el mundo mañana caerá y se hará de otra forma. Y pensar, lo que tenemos que decir es que con los miembros que tenemos en estos momentos, ¿cómo hacemos el cesto? Porque Luis, que estás por ahí escondido, que no te veo, pero tú siempre dices que el cambio climático es importante, pero sobre todo, ¿qué hacemos con cerca de 7.000 o 8.000 o 9.000 millones de habitantes en este planeta? Que todos tenemos que intentar que todos coman, todos tengan educación y todos tengan sanidad. Y en ese momento los países ricos luchan por las vacunas y los países pobres siguen sin recibir vacunas. Este es un ejemplo de la solidaridad que también hablamos aquí. Y con lo que decía yo de que nadie se baja del caballo si no se le dice que se quite o se le obliga a quitarse, hace unos días se aprobó por el G7 el poner un 15% mínimo de impuestos. No lo han hecho voluntariamente. No lo han hecho voluntariamente. Es que hay una fuerza en el mundo que les va a obligar a poner mucho más del 15%, porque el 15% en Europa es una risa. Y entonces pensemos que si un señor que estamos diciendo que manda en el mundo, pero no se sabe dónde está, y resulta que trabaja en todos los países y los impuestos lo paga en un paraíso fiscal, pues somos como mínimo poco demócratas, como mínimo. Nosotros no, porque somos moderados e intentaremos hacerlo bien. Oye, un placer, ¿eh? Un placer. ¿Alguien más quería hablar? Hemos hablado todos menos uno, que no ha tomado la voz. No sé si querrá decir alguna cosa. Yo me he apuntado aquí por escuchar a Eduardo. Cris, ¿querías añadir algo? Sí. Sí, por supuesto podemos precisar, ¿no?, nuestra discusión si queríamos confrontar neomarxismo y el liberalismo, por ejemplo, como las ideas o las filosofías.
y quizá en lugar del comunismo podríamos utilizar tendencias neomarxistas en la ideología de algunos países o las instituciones muy fuertes. Es una cosa. Pero eso depende de qué estamos hablando, porque esa retórica es importante no solamente en los medios sociales. Por ejemplo, mi país natal, Polonia, tiene una reputación terrible pero en el mundo occidental, pero tiene muchos elementos del país socialista. Por ejemplo, tenemos la educación superior gratis. Y eso no es tan frecuente en el mundo occidental. Todos los polacos que quieren estudiar pueden estudiar en las universidades públicas gratis, sin pagar ninguna cosa. Pero eso es no porque Polonia es socialista, quizás sí, yo no sé. Pero la argumentación es que la educación gratis limita la ruptura social. Y eso fue una argumentación más fundamental en Polonia cuando tuvimos el capitalismo, ¿no? Después de la Polonia soviética. Y lo mismo con China. China es un ejemplo muy espectacular, ¿no? Y yo pienso muy frecuentemente en eso, porque tengo, como sabéis, tengo los estudiantes chinos. Y a mí me parece, eso es curioso porque, no sé, son los elementos del socialismo que yo recuerdo de mi juventud. Por ejemplo, los chinos, los estudiantes, tratan la educación universitaria como un trampolín, ¿no?, a la vida mejor. Y ellos se quejan no en los aspectos políticos. Ellos no critican su gobierno. Quizá ellos no puedan hacerlo, yo no sé. Pero ellos no lo critican. Lo que ellos sugieren es que la presión de las familias es terrible. Y para ellos eso es lo más, yo no sé, una forma de la opresión. Las familias, los padres, las familias alrededor que sugieren que esta persona necesita trabajar muchísimo porque eso es una oportunidad abierta para toda la familia, ¿no? Y yo no sé si este comunismo chino no tiene mucho en común con estas filosofías chinas, como el confucianismo. Cuando yo estudiaba un poco el confucianismo, yo vi algunos elementos comunes, ¿no? Por ejemplo, un respeto al poder del padre, al poder del jefe, al poder del presidente del chino o yo no sé, al poder. Ellos tienen respeto de una forma que no se ocurre, a mi parecer, en el mundo occidental. Y en este momento el confucianismo y el marxismo, eso es una mezcla que tiene su, yo no sé, una plataforma común, yo no sé. Y eso es, sí, eso, pues no sé, sin embargo, si las discusiones en el mundo occidental se refieren a China como un modelo para imitar. A mí me parece que en estas discusiones que estaba observando en el mundo anglosajón, especialmente, eso no es China, sino, sí, una utopía, ¿no? Un programa negativo, ¿no? Que vamos a destruir el capitalismo, por ejemplo, porque eso es una explotación, el sistema de explotación. Y no se dice muchísimo qué va a hacer después. Pues eso es una forma del pensamiento revolucionario, a mí me parece. Pero yo no tengo ni idea, yo no puedo decir, simplemente no sé, si esa tendencia es muy fuerte en el mundo anglosajón, porque es absolutamente muy fuerte en los medios sociales anglosajones. Pero yo no sé de qué manera,
yo no sé de qué manera los medios sociales representan el mundo real. Yo no puedo decirlo. Pues los medios sociales son llenos de, podemos decir, yo no sé, los elementos de socialismo, marxismo, neomarxismo, comunismo, etcétera, pero yo no sé de qué manera eso se puede convertir en la vida normal y corriente. Pues no sé. Sí. Ángel, adelante. No tienes voz, no tienes voz. Carlos, cuando puedas me das la palabra, que la he pedido Vale, varias veces. la habías pedido, no me he dado cuenta, perdona, no te he Sí, visto. varias veces, pero no pasa nada. Adelante, Ángel. ¿Tú también, Enrique? Yo también, Carlos. Vale, entonces Ángel, William y Luis, ¿os parece? Sigue sin voz, Ángel, sigue sin voz. Abajo a la izquierda. Así, ¿no? Sí, pues, Ahora. el otro día comentaban, no sé si le han dado el premio Nobel de Economía o se lo van a dar a un tal, algo así, creo que se llama Schiller o algo así, que creo que precisamente plantea que se ve que adivinó la crisis del 2000, la crisis de las últimas crisis económicas, ¿no? Entonces lo que planteaba, lo que estudia es que no solo hay que estudiar el movimiento económico, sino una especie de narrativa a través de los medios sociales que se desarrolla y que es paralela a la propia economía y que manejando esos movimientos, digamos, narrativos que se circulan en la sociedad, de alguna manera van a acabar influyendo en la economía, ¿no? Entonces, eso no lo voy a extender, pero parece ser que, vamos, es por lo que le han dado el Premio Nobel de Economía. Entonces, tú puedes, a través de esa narrativa, generar una postura social, que es un poco eso lo utilizó Trump en su momento, me imagino que es lo que ha utilizado la presidenta de Madrid para generar un movimiento en el cual se hace ver, se hace importante y al final acaba triunfando, ¿no? Pero en fin, eso ya sería otra cuestión. William. No, yo solamente quería, digamos, nuevamente introducir otro tema, ¿no? Creo que tenemos todos, digamos, coincidimos todos en que pareciera que es necesaria una nueva vía, una nueva alternativa, ¿no? Que emerja un nuevo estilo de gobernar o de llevar adelante con éxito un país. Y evidentemente, pues, también para que eso suceda hace falta, digamos, nuevos pensadores como los que en el pasado tuvimos y que hace unos minutos hemos estado tomando como referencia histórica. El presente pareciera no tenemos ese grupo ni de filósofos ni de pensadores que de alguna manera puedan presentarnos una alternativa de, digamos, de bienestar armónico de una sociedad amparada con un nombre de un estilo, ¿no? Como lo fue, muy bien lo explicaron antes, Marx y toda su gente, ¿no? Pero sin embargo sí creo que existe la posibilidad práctica de mirar personajes que están revolucionando en este mismo momento sus sociedades. Y voy a traer a la palestra un ejemplo. Un país muy pequeño y muy pobre, desgraciadamente mal manejado por los políticos, que ha tenido una revolución, digamos, reciente. Y me refiero a El Salvador. El Salvador es un país miserable, con grandes dificultades en la producción de sus bienes y servicios, con una gran cantidad de corrupción, y sin embargo llegó un joven, posiblemente creo que es el tercer presidente más joven del planeta, creo que escasamente tiene 38 años, y está revolucionando su país. Me refiero a Bukele, no sé si alguno de ustedes le ha leído o le conoce, pero es un personaje que ha tomado lo mejor de cada parte del mundo y lo ha tratado de colocar en, digamos, su programa social para llevar adelante su país. Y entonces este hombre viene de familia económicamente poderosa, una empresaria, renuncia, digamos, de una manera categórica y pública a toda la herencia que pudiera tener de su familia muy acomodada y toma el poder por la vía democrática de las elecciones recientes. Está preparado y educado en las mejores universidades norteamericanas y ha tomado un poco de lo que viene siendo el comunismo o el socialismo entendido de China, ha tomado un poco de lo bien y mal que hacen los Estados Unidos y ha hecho un collage que hoy día le ha permitido sacar a su país, por ejemplo, en el tema de la pandemia, positivamente adelante, casi que a la par de países del primer mundo, ha construido hospitales
casi a la misma velocidad que la construcción que tuvo China y que nos exhibió a todos nosotros cuando lo hizo en 2 o 3 meses. En fin, ha empezado a dar un mensaje al mundo de que con inteligencia y tomando lo mejor de cada uno de las cosas a las que podemos echar mano hoy, se puede construir un bienestar social amplio. Y entonces nada, quería traerlo a la palestra como punto de reflexión, ¿no? Para que no lo conozca y que lo lea un poquito acerca de su corta historia. Muchas gracias. Luis, no tienes voz. Sí, ahora sí. Sí, pues añadiría algo a lo que ha dicho William, a lo que han dicho todos. Yo empezaría por considerar obsoletos esos términos, o si no los consideramos obsoletos, ser muy serio con ellos. Porque cuando hoy decimos se acaba con el capitalismo, al fin y al cabo todos hemos estudiado que hay un régimen agrícola de producción en la especie humana. No hay tantas etapas. Hay una etapa de producir agrícola, hay una etapa de producir manufacturas, hay una etapa de producción industrial y hoy una etapa de una tecnologización impresionante. Y luego unos aumentos de población que hacen que hoy dar de comer a 8.000 millones no sea lo mismo que dar de comer a 800 millones de hace mucho tiempo. Entonces, cuando uno dice acabo con el capitalismo, hay capitalismo de Estado y hay capitalismo superliberal, que no es capitalismo, quiero decir, es producción industrial como modo de producir la riqueza. Y si luego se distribuye de una manera o de otra, o si se produce de una manera o de otra, no implica que no sea capitalismo. Pero claro, el abuso del lenguaje que lleva a que no se diga que China es capitalismo de Estado, es que es capitalismo de Estado, no es otra cosa. Y no hay ningún teórico que discrepa de esto que yo digo, ¿eh? Otra cosa es que en los medios de comunicación y en las discusiones de los partidos no tengan la oportunidad los partidos de izquierda de corregir, por ejemplo, estas terminologías. No solo no las corrigen, sino que aceptan los retos de los otros y se produce el galimatías. No digo nada que no se haya dicho, pero esto de hoy es capitalismo tanto en China como en Estados Unidos, como donde queramos verlo. Ahora mismo no querría decir nada más. Y lo que ha dicho quizá William a mí me parece interesante porque es, por ejemplo, ¿creéis que hoy hay personas que estén en contra de la sanidad pública o de la educación pública? El debate está en si luego tienes concertados, en si luego pones unos límites, pero eso no es comunismo ni socialismo. Eso además ha funcionado bien en todos los países donde lo hay, en todos. Entonces, ese tipo de cosas, de elementos positivos, compatibles, porque como quizá quería decir antes Enrique, claro, efectivamente hay cosas que no se pueden poner juntas solo porque tengas la voluntad de unirlas. A veces son agua y aceite y se bloquean entre sí. Pero la socialdemocracia y el liberalismo moderado ya han demostrado que pueden convivir. Y Popper en los años, ya no sé si fueron los años 60, identificó la mejora de las instituciones democráticas como el reto más grande que tenía la política, sin entrar en grandes teorías platónicas o de otro tipo. La política exige mecanismos de control, por ejemplo. Eso es otra conclusión fundamental. Y exige fiscalidades progresivas, como esta reciente o como las que sugiere Javier, y exige también, Carlos, exige una jurisprudencia de nuevo tipo, quizá más globalizada. Yo creo que esos elementos están en la mesa y a mí me parece, no por ser optimista, por serlo, pero en el mundo académico que no sabe llegar a la gran población, pero todo esto es casi por sistema lo que se estudia. José, muchas gracias. José. No tienes voz, José. Ahora. Vale, en esencia, una diferencia esencial entre el liberalismo y el comunismo, socialismo, está la lucha por la plusvalía. Es decir, para conseguir un bien, pues se ponen los medios de producción por un lado y se pone el trabajo. El que pone los medios de producción es el capital. El beneficio, si va a parar al capital, es la idea del liberalismo. Y el socialismo, el comunismo, lo que intenta es, parte de eso, que corrija esos desequilibrios que hay. El problema que yo decía al principio viene de que para el trabajador
para la superpoblación y la movilidad mundial que se nos viene encima o que ya está aquí, no puede nadie acceder al trabajo. Lo vuelvo a repetir. La gente no va a poder trabajar porque se hace todo con las máquinas. Entonces, una persona, lo que le daba el libre albedrío en el liberalismo, podía comprarse algo y montarse una vida gracias al salario que recibía del trabajo. Eso tiene que cambiar ya, va a cambiar ya. Sí o sí, viene el mundo así. España y no España, todos los países hemos pasado nuestras fábricas a China y compramos los productos porque son más económicos y eran más competitivos. No va a haber fábricas en España, estoy exagerando un poco el modelo. Entonces, si el trabajador de la población no puede acceder al dinero que conseguía trabajando, ¿quién le tiene que dar ese dinero? ¿Quién lo va a mantener? Ese es el problema que se nos viene encima. Entonces, ¿el liberalismo qué respuesta daría? Cada uno con su libertad que se apañe, pero es que todo lo va a tener que comprar, serán consumidores. Por otro lado, las grandes empresas están fuera, están externalizadas, deslocalizadas, no les pidas cuentas, ahora con el 15%, pero no son de ningún país. Entonces, tenemos que organizar alguna forma de poder convivir en los próximos años. Luego, la parte socialista de igualdad, de justicia social, de contrato social, accedía, como han dicho en Polonia, por ejemplo, a la universidad, a la enseñanza, a la medicina, pero claro, es que la medicina, nos lo puede decir aquí el amigo, se nos va de las manos del dinero que cuesta, lo que va a venir, te pueden hacer nuevo. Ya hay un hospital, si no me equivoco, en Estados Unidos, que te regenera totalmente y si no, faltan 2 días. ¿Me explico? Entonces, todo cuesta mucho. ¿Quién va a pagar todo eso? Ya va a haber unas inequidades y solo los que han recibido plusvalías y las han acumulado podrán hacer. En fin, era eso, puntualizar un poco que y luego China es que ha ganado ya toda la batalla, está arriba de todo. Es el ama, o sea, las monedas de los países no van a valer. Viene una crisis muy importante y va a venir un reseteo total de la deuda mundial. Con lo cual, la peseta, el euro, todo, pero el dólar está cayendo. En fin, que en ese mundo, ¿cómo organizamos nuestra sociedad? Eso es lo que tenemos ya que repensar. Luis, creo que habías pedido la palabra. Sí, bueno, es por lo que estaba diciendo. Muchísimas gracias, José. Yo voy a hacer algunos apuntes para pensar, no para contradecirte, pero la mayoría de la riqueza que se produce hoy en el mismo ya no es de manufacturas, no lo es. Precisamente lo nuevo es que, bueno, se puede ir a la robotización, como tú dices, que es uno de los fallos, por lo que si alguien como yo digo, es que el marxismo no sirve, lo digo porque el proletariado que pensaba más no va a existir, porque efectivamente la parte de manufactura se va a robotizar. Por lo tanto, las fábricas con miles de obreros sencillamente ya empiezan a no existir. La riqueza no parte de acumular los mecanismos de producción como en el siglo XIX. Es que yo, por no se sabe qué sistema, a lo mejor el esclavismo de mi abuelo, he conseguido medios de producción, pero ahora no es así. Un chico en un taller se convierte en Bill Gates con nada. Y es uno de los multimillonarios. Y otro inventa una cosa como Google o no sé qué. Y yo preguntaría ahora a nuestros políticos o a mí mismo si ahora mismo tengo en la memoria el PIB español de dónde procede. ¿Cuánto es agricultura? ¿Cuánto es turismo? ¿Cuánto es no sé qué? Hace un par de años no lo sabía de memoria, ahora mismo no lo sé. Pero estoy seguro que una encuesta a nuestros políticos haría, o a lo mejor a nosotros los que estamos aquí, no saber contestar. ¿Cuánto viene de manufactura? ¿Cuánto viene de Google? ¿Cuánto viene de energía? Yo sé que energía es uno de los puntos fundamentales. Entonces, la medicina, por ejemplo, claro, la medicina salud es lo que exigimos. La medicina tontería de que me cambien el color de ojos, pues bueno, probablemente es que eso, yo no sé si defendería que eso deba ser un bien universal. Pero la medicina de mantener mi salud bien, esa es un bien universal. Entonces
Insisto, no es optimismo por el optimismo. Lo que yo he hecho en falta es una diagnosis más cierta. Y, por ejemplo, en ese mundo, que además yo me muevo, sabéis muchos, por razones profesionales, el de la población mundial creciente es uno de los mayores riesgos verdaderos. O sea, dar de comer o dar trabajo a 9.000 millones será más difícil que dárselo a 8.000 y que dárselo a 7.000. No basta un buen sistema de organización. Si crecemos inexorablemente a más habitantes, habrá dos problemas. Uno, crear riqueza para tanta gente, pero otro segundo es que los malos de la película, mientras haya población que crece, siempre va a poder aprovechar su riqueza con esos 500 millones más, esos otros 1.000 millones más, y ahí aprovechará el crecimiento. Y acabo con decir, sabéis que uno de los pensadores, de las gentes que piensan en esta situación, una de las propuestas es que la riqueza, por otra parte, que se produce es tan extraordinaria que el sueldo universal a cualquier persona, con todos los conflictos que plantearé en su día, va a ser inevitable, porque si no, los que producen tienen que vender. Y si no tienes a quién vender, porque todo el mundo gana 500 euros, tampoco vas a vender nada. El problema es que no lleguemos a esto como hemos llegado hasta ahora a base de trompazos, a base de errores y de dolor, sino hacerlo con el menor dolor posible. Pero por otra parte es la primera vez que tenemos capacidad de dar de comer a todos y de producir riqueza para todos. Eso no se produjo nunca antes. No sé si me explico, quiero acabar con esto. Antes había una mala redistribución de la riqueza, pero no todo el mundo podría haber vivido bien. Es que hoy hay riqueza para que todo el mundo viva bien. Porque se es capaz de crear riqueza con otros métodos que no son solamente los antiguos. Eso es todo. Llevamos 1 hora y 20 minutos, nos quedan aproximadamente unos 8 o 10 minutos. Enrique ha pedido la palabra. ¿Hay alguien más que quiera luego intervenir? Vale, pues Enrique, tienes la palabra. Bien, yo lo que quisiera es resaltar que creo que es importante. A mí me gusta siempre que se distingan bien claramente los conceptos, las ideas, porque a veces mezclamos mucho y confundimos las cosas. Voy a hacer referencia al último comentario que ha hecho William sobre este dirigente salvadoreño y otros que hay en el mundo, porque yo creo que es muy importante no perder de vista que una cosa es el que surja un pensador o muchos pensadores que proyecten una nueva estructura de Estado, que eso, que yo sepa, ahora no se ha hecho por parte de nadie. Y otra cosa distinta es el atajar, con brillantez incluso, determinados problemas que pueden surgir en el devenir histórico de las sociedades. Lo que ha dicho William sobre este hombre, que no me acuerdo del nombre, yo no lo conozco, pues realmente no se trata de crear una nueva estructura social y estatal, sino que por lo visto ha sido capaz de brillantemente encontrar solución no a todos los problemas, pero sí a un grupo. Realmente esto es lo que se está haciendo. ¿Por qué? Pues se está haciendo porque aparecen dentro de una sociedad liberal, de economía, de mercado y de todo capitalista y todo esto, aparecen nuevos problemas sociales, aunque solamente sea por la evolución de la tecnología que introduce cambios que nos dejan a veces desnudos ante... Eso es una cosa que también hay que hacer. Si hay que cambiar la estructura de Estado, yo no digo que no, pero tiene que venir alguien que lo vuelva a redefinir y ver si nos convence. Pero mientras tanto no podemos estar ahora esperando a ver qué nueva estructura de Estado creamos que sea justa. Aparte de que prácticamente ha fracasado siempre todo, pero bueno, porque el hombre, yo repito, que no puede alcanzar la perfección. Pero el atajar problemas concretos, que es lo que ahora acabáis Luis y José Valiente de comentar también, eso es importante y a lo mejor eso nos lleva luego a redefinir una nueva sociedad que sea un poco más eso. Pero de momento lo que tenemos es que ir encontrando soluciones a los problemas nuevos y viejos, porque tenemos de los dos. Hay problemas viejos que aunque solamente sean por el aumento de la población, no están solucionados. Y hay problemas nuevos que las mismas tecnologías crean, como por ejemplo el que ha dicho José Valiente. Es decir, yo creo que quizás sea excesivo lo que ha dicho, pero más o menos, si lo he entendido bien, ha dicho que las nuevas tecnologías, este es el viejo miedo al maquinismo del siglo XIX, que la robotización y tal desalojará
de la producción a las personas individuales, que son las que realmente constituimos la sociedad, no los robots. Bueno, eso es posible que parcialmente y temporalmente suceda como sucedió en el 19, pero yo también creo que no necesariamente tiene por qué desplazar la mano de obra fuera del mundo del trabajo. Otra cosa es que determinados sectores sí que queden desplazados, pero que haya se creen nuevos puestos de trabajo en los que el individuo pueda desempeñar su eso. Pero es verdad que es un peligro, ¿eh? Yo tampoco lo descarto como un peligro en el futuro. Quizá no ahora, pero en el futuro sí. Y yo quisiera hablar sobre un poquito solo, y acabo ya, porque por el poco tiempo que queda, el tema del capitalismo, el concepto de capitalismo, yo vuelvo a insistir en ello, es un concepto que indica exclusivamente inversión privada, es decir, inversión de la gente privada, no del Estado. Esto es una confusión conceptual que creo que tenemos. Ya lo dije hace tiempo, no estuvisteis de acuerdo, me parece muy bien, todo el mundo tiene derecho, pero el concepto de capitalismo hace referencia a economía privada, lo cual no quiere decir que sea individual, puede ser de grandes corporaciones, eso es otro tema. Lo digo porque eso sí que enmascara bastante conceptos como el de capitalismo de Estado, conceptos de tal, que, por cierto, el de capitalismo de Estado ha ido variando a lo largo de la historia teórica, y no es cierto que todo el mundo esté de acuerdo en qué es, ¿eh? No es cierto. Y por último, el tema de la plusvalía. Efectivamente, esa es la clave de que sea un sistema liberal capitalista o no, es quién es el que obtiene la plusvalía. Pues lo tiene el inversor. Si es privado, se lo lleva al inversor privado, sea único o múltiple. Y si el inversor es en una sociedad comunista el Estado, pues se la lleva al Estado y es el que distribuye en forma de salarios y en forma de ayudas o de lo que sea. Hasta ahora lo que sabemos es eso. Que yo sepa, no se ha inventado de momento otra cosa. Vale, muchas gracias. Pasamos a Javier, quedan 3 minutos, ¿eh? Una cosa muy rápida, vamos a ver, siento que no esté William porque me ha venido a la cabeza, y por eso intervengo ahora y no antes, que él ha hablado de Bukele, el actual presidente de El Salvador, en términos muy elogiosos. Yo, sin embargo, insisto, dentro de la máxima prudencia, quiero recordar que he leído algún artículo en que no lo ponía, digamos, en que no hablaba de él en términos tan elogiosos. Lo calificaba, para entendernos, como un populista de derechas que ha tenido problemas con el poder legislativo y con el poder judicial. Insisto, es un artículo que leí hace un tiempo y no estoy en condiciones de repetirlo, pero voy a intentar averiguar algo más. Y luego, por último, ya se ha dicho algo también sobre el tema, Luis, Enrique y en general todo, sobre precisiones terminológicas. Bueno, yo quiero acabar la del comunismo, es decir, ya se ha dicho, pero voy a decir un poquito más. El comunismo como tal es la fase final de la doctrina marxista, que es una sociedad sin clase ni Estado. Eso no se ha dado nunca. La fase anterior, que es la dictadura del proletariado, tampoco se ha dado nunca, porque lo que ha habido en Rusia, en China, en Corea, es dictadura del partido. Quizás se dice que en la Comuna de París o en la primera fase de la Revolución Española, en el año 36, se dio una especie de dictadura del proletariado. A lo mejor es un tema para los historiadores, lástima que no esté Lupe, os podría matizar el tema. Pero desde luego el comunismo, como fase final de la doctrina marxista, no se ha dado nunca. Por lo tanto, el dilema ese de comunismo-libertad es, bueno, aparte de falso, es ahistórico totalmente, es decir, porque no se ha dado. Simplemente quería decir eso. Bien, si no hay nadie más que quiera, en los 2 minutos que nos quedan para concluir la sesión, decir algo, yo creo que, Chris, ¿quieres añadir alguna cosa más o damos ya por finalizada la sesión? Chris, ¿querías decir alguna cosa más? No, simplemente quería decir que la discusión es, por supuesto, interesante, pero nos muestra que la precisión terminológica es un asunto muy importante, pero cómo hacer o cómo decir o cómo seleccionar las palabras adecuadas cuando
la descripción de lo que tiene lugar en varios países en varios tiempos es tan diferente y mucho depende de lo que está describiendo algunas cosas. Eso se refiere al pluralismo o quizá anarquismo metodológico. Pues eso no es tan fácil precisar el sentido de las palabras porque mucho depende de la tradición de un país y el uso de varios círculos, ¿no? Pero sí, siempre eso es nuestra, es decir, mía y Carlos, eso es nuestra idea, pues, que siempre vale la pena dialogar y independientemente de los problemas con la metodología o de las palabras, que el intercambio de las ideas siempre es algo que vale la pena hacer. Pues gracias, señores, por la participación. Carlos. Nada, pues ya concluimos cuando quieras. Bueno, esperemos que la próxima reunión, a ver si puede ser dentro de 15 o 21 días, hemos hablado, Cris y yo, sobre la posibilidad de centrarnos, si es posible, en el pluralismo cultural que tanta influencia tiene hoy en día en el abordamiento de cualquier tipo de problemas. Nadie puede centrar un problema desde una perspectiva puramente occidental, sino que hay que tener en cuenta las distintas áreas geográficas o culturas que hoy en día existen en el globo y que necesariamente han de condicionar el examen de cualquier problema. Pero eso ya lo hablaremos a la próxima reunión. Así que, Cris, si te parece, cerramos y nos vemos en la próxima. Buenas noches o buenas tardes. Gracias.